Universidad Autónoma de Santa Ana, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina. Tema: el cerebelo. Asignatura: Neuroanatomía. Catedrático: Dr. Martín Portillo. Integrantes: Grupo 2, Albanés Ruiz, Jonathan Alexis. Escobar Canizales, Edgar Alexander. Cabrera Rivera, Jacqueline Elizabeth. Mazariego Segura, Catherine Yolanda. Objetivos: conocer las estructuras que conforman la corteza cerebelosa, conocer su funcionalidad, contenido del cerebelo y sus divisiones, aprender sobre las diferentes patologías de acuerdo a las alteraciones cerebelosas, identificar las diferentes partes que conforman la anatomía del cerebelo, orientar a nuestros compañeros acerca del cerebelo para que ellos puedan entender de mejor manera el contenido de esta presentación. Introducción. En esta presente exposición se dará a conocer la funcionalidad y localización del cerebelo y una explicación más amplia de sus subdivisiones, así como su importante participación en el funcionamiento del cuerpo. También se dará a conocer ciertas patologías que éste puede tener, como enfermedades cerebelosas, lesiones y algunos síndromes, con la finalidad que el tema sea de mayor comprensión y entendimiento, para identificar la importancia que el tema requiere y así saber toda su funcionalidad, localización y estructuras del cerebelo. El cerebelo. El cerebelo es conocido principalmente por la parte motora del encéfalo, encargada de mantener el equilibrio y la coordinación de los músculos. El cerebelo contribuye de manera especial en la acción muscular, es decir, en la sincronización y la contracción y relajación de los distintos músculos que contribuyen en un movimiento útil. El cerebelo asegura que se contraigan los músculos adecuados en el momento adecuado, cada uno con la fuerza adecuada. Las evidencias también aseguran que el cerebelo desempeña funciones cognitivas y sensoriales. El cerebelo está formado por una corteza o capa superficial, la sustancia gris contenida dentro de unos pliegues transversales o láminas, y por un cuerpo central de sustancia blanca. Las principales estructuras de la corteza cerebelosa son los hemisferios, el vermis, el folículo, el nódulo y la amígdala. Las fibras aferentes finalizan en la corteza cerebelosa. El pedúnculo cerebeloso superior está formado por las fibras cerebelosas aferentes. El pedúnculo cerebeloso medio está formado por las fibras de los núcleos continuos contralaterales. El pedúnculo cerebeloso inferior está formado por las fibras olivocerebelosas y espinocerebelosas dorsales. Anatomía macroscópica. La región situada sobre y cerca de la lámina media recibe el nombre de vermis y el resto se conoce como hemisferios. El vermis superior se continúa con los hemisferios, pero el vermis inferior se sitúa dentro de una depresión profunda, la bácula. La zona paramediana o paravermiana está formada por las partes centrales de los hemisferios a 1 o 2 centímetros a ambos lados del vermis. El lóbulo flóculo nodular o lobulillo es una estructura pequeña que se sitúa en el extremo rostral de la superficie inferior. El nódulo es la porción final del vermis inferior y los flóculos son una masa de forma irregular que se sitúa a ambos lados del nódulo. El lóbulo flóculo nodular está formado por los lóbulos anterior y posterior. El lóbulo anterior es la parte de la superficie superior que se sitúa en posición rostral respecto de la cisura anterior. El resto del cerebelo de ambas superficies constituye el gran lóbulo posterior. Cerebelosa. La superficie cerebelosa está replegada en numerosas hojas estrechas y el 85% de la superficie cortical queda oculta dentro de las cisuras o surcos intermedios. El tamaño del
del área cortical equivale aproximadamente a 3/4 partes de la corteza cerebral. Organización neural. En las secciones se puede observar 3 capas. La capa de células de Purkinje es la célula principal y de mayor tamaño de la corteza. La capa molecular, una zona sináptica que se forma por las dendritas de las células de Purkinje. La capa de la célula granulosa formada por interneuronas. Las fibras cerebelosas aferentes que producen de otros lugares finalizan como fibras musgosas y establecen sinapsis en la capa de célula granulosa. Los únicos axones que se abandonan de la corteza son los de la célula de Purkinje, ya que estos axones finalizan en los núcleos centrales del cerebelo. La corteza cerebelosa fue una de las primeras regiones del encéfalo que se estudió ampliamente mediante microelectrodos con el objetivo de determinar si la sinapsis entre tipos específicos de neuronas generaban potencial postsináptico excitador o inhibidor. Los circuitos inhibidores, que incluyen más sinapsis que los circuitos excitadores, sirven para delimitar el área excitada de la corteza y el grado de excitación causado por la descarga de impulsos que emiten una fibra musgosa. Pedúnculo cerebeloso. El pedúnculo cerebeloso consta de 3 porciones. El pedúnculo cerebeloso inferior está formado principalmente por fibras que entran en el cerebelo y el contingente mayor de las células procede de los núcleos del complejo olivar inferior. El pedúnculo cerebeloso medio está formado por fibras pontocerulosas. El pedúnculo cerebeloso inferior está formado principalmente por fibras aferentes. Estos axones finalizan en el tálamo. Anatomía funcional. El cerebelo se divide en 3 partes. El arquicerebelo, que es el único componente del cerebelo de los peces y los anfibios inferiores. El paleocerebelo, presente en los anfibios superiores y de mayor tamaño en los reptiles y las aves. Y el neocerebelo, que solo está presente en los mamíferos y en los seres humanos. Estas divisiones filogenéticas del cerebelo se corresponden en gran parte con las divisiones funcionales, que se basan en las principales fuentes de fibras musgosas eferentes. El espinocerebelo está formado por el vermis del lóbulo anterior, junto con las zonas medias o paravermianas de los hemisferios. Los haces espinocerebelosos y las fibras cuneocerebelosas que transportan información propioceptiva y otra información sensitiva finalizan aquí. Vestíbulo cerebelo. El vestíbulo cerebelo recibe fibras aferentes del ganglio vestibular y de los núcleos vestibulares del mismo lado. Algunas de las fibras aferentes procedentes de estos lugares finalizan en el núcleo fastigio, que también recibe ramas colaterales de los axones que se dirigen a la corteza del vestíbulo cerebelo. El vestíbulo cerebelo también recibe aferencias de los núcleos olivares accesorios. Algunos axones de las células de Purkinje de la corteza vestíbulo cerebelosa siguen hacia el tronco encefálico, pero la mayoría finaliza en el núcleo fastigio. El vestíbulo cerebelo actúa sobre las neuronas motoras a través del tracto vestíbulo-espinal, el fascículo longitudinal medial y las fibras reticuloespinales. Está implicado en el ajuste del tono muscular en respuesta a los estímulos vestibulares. Coordina la acción de los músculos que mantienen el equilibrio y participa en otras respuestas motoras, incluidas la de los ojos en respuesta a la estimulación vestibular. El vermis posterior también participa en el control que ejerce el cerebelo sobre los movimientos oculares. Espino cerebeloso. Consta de 4 sistemas aferentes que se proyectan hacia la corteza espinocerebelosa. Sistemas sensitivos somáticos. Los haces espinocerebelosos dorsal y ventral transportan información recogida en las terminaciones propioceptivas y en los receptores del tacto y la presión. Núcleos reticulares precerebelosos.
Las fibras espinoreticulares transportan la información modificada procedente de los receptores cutáneos hasta los núcleos reticulares paramediano y lateral, que se proyectan hacia el cerebelo. Complejo olivar inferior. Los núcleos olivares accesorios se proyectan hacia el espinocerebelo. Las fibras olivocerebelosas finalizan como fibras ascendentes en la corteza. Sentidos especiales. Las fibras tectocerebelosas se originan en los tubérculos cuadrigéminos superior e inferior del mesencéfalo, que forman parte de las vías visual y auditiva. Pontocerebelo. Las fibras pontocerebelosas constituyen la totalidad del pedúnculo cerebeloso medio. Estas fibras se originan en los núcleos del puente del lado opuesto. Los axones pontocerebelosos poseen ramas que establecen sinapsis con neuronas del núcleo dentado y se distribuyen por toda la corteza del hemisferio cerebeloso y el vermis superior del lóbulo posterior. Enfermedades cerebelosas. Los trastornos se dividen en dos grandes grupos, los que afectan al vermis y al lóbulo flóculo nodular, vestíbulo cerebelo y espinocerebelo, y los que afectan a los hemisferios pontocerebelo. Lesiones de la línea media, marcha atáxica, nistagmo cerebeloso, síndrome neocerebeloso, movimientos atáxicos, dismetria, asinergia, hipotonía, temblor, disartria.